El objetivo de Toranaga era derrocar a los regentes y convertirse en shogun para liderar una nueva era de paz en Japón. El apoyo de Ochiba no Kata lo llevó a su victoria sobre Ichigo, mientras se revela que su última jugada fue quemar el barco de Blackthorn para mantenerlo en Japón y evitar que lo mataran. Esto es, serie de clasificadas. El episodio comienza con una extraña escena en la que vemos al viejo John Blackthorn acostado en su cama, mientras sus nietos inspeccionan sus artefactos de Japón. Hablaban sobre su katana colgada sobre la pared, mientras hacían preguntas sobre las hazañas de su abuelo contra salvajes en una gran batalla. Tenía la cruz de Lady Mariko en sus manos, y la escena inicialmente sugería que eventualmente regresaría a Inglaterra. ¿Pero será esto solo un sueño? El episodio se llama Un sueño dentro de un sueño, y se podría interpretar como el sueño de Toranaga de vivir en un Japón pacífico y el sueño de John de envejecer en su tierra. Volvemos a la escena de la explosión, y se confirma que Mariko no sobrevivió. John perdió completamente el rumbo y solo tenía una cosa en mente: regresar a Inglaterra y pasar el resto de su vida en paz. Toranaga se encuentra en el bosque meditando sus planes y procesando la muerte de Mariko. Mientras tanto en Osaka presenciamos las consecuencias que dejó el ataque de los shinobi. Los regentes ahora desconfían de su propia ciudad, diciendo que ya no es tan segura como se creía, mientras lamentan no haber tomado otra decisión para evitar la muerte de Mariko. Nobutatsu le entrega a Ichigo una carta de parte de Toranaga, diciendo que la violenta muerte de su vasalla lo ha dejado en shock y que ha huido a Edo en secreto para prepararse para la guerra. Un Ichigo muy confiado dice que no significa nada, y que lo realmente importante es que los regentes permanezcan unidos. Incluso culpa la muerte de Mariko a Toranaga, y dice que la ha sacrificado para hacer parecer que él lo ha hecho. Aún así, los regentes cristianos quieren que reciba un entierro adecuado. Ichigo acepta tal propuesta solo después de que Lady Ochiba alza su voz. Cuando surge el tema de John Blackthorn, Ichigo trata de desestimarlo, también diciendo que ya no es de su incumbencia. Mientras firma el documento para declarar la guerra contra Toranaga, un terremoto golpea Osaka, lo que hace que los supersticiosos regentes duden de sus intenciones. Más tarde, Ichigo intenta agradecer a Yabuchige por su contribución y le pide que prepare su ejército. Sin embargo, el shock parece no haber desaparecido, y parece que ha perdido la razón debido a las consecuencias desastrosas de sus acciones. Le menciona que cuando el Taiko estaba a punto de iniciar una guerra con Toranaga, tenía todos los votos hasta que ocurrió un terremoto. Fue uno enorme bajo el lago Biwa. Sus aliados lo llamaron un mal augurio y el Taiko se vio obligado a forjar la paz. En un momento, Yabuchige entra a la pequeña laguna y trata de capturar un bagre. Existe una relación entre los bagres y los terremotos en la cultura japonesa, que se remonta al menos hasta el siglo XV. Según la mitología japonesa, se creía que los terremotos eran causados por Namazu, un monstruoso bagre que se cree que existe en el reino subterráneo. Namazu es conocido principalmente por sus representaciones artísticas y generalmente se presenta como un pez gato gigante en un paisaje o ciudad japonesa. La principal deidad japonesa responsable de controlar a Namazu era el dios Kachima, que lo sujetaba en su lugar con una piedra gigante. Además, el famoso general samurái del periodo de los reinos combatientes, Toyotomi Hideyoshi, escribió una carta a la que ordenaba a sus sirvientes que construyeran un castillo tomando en consideración el bagre. Esta carta es la evidencia más antigua de que los japoneses creían que el bagre causaba terremotos. El foco se traslada nuevamente a John, a quien se lo llevan a Toranaga por parte del señor Kiyama. El padre Suji escolta a John a través del bosque y tienen una larga conversación sobre la naturaleza complicada de los planes de Toranaga y si el alma de Mariko estaba en paz cuando murió. Mientras John abandona los muelles de Osaka, Suji le informa que Mariko solicitó a la iglesia que lo dejara vivir y ha cumplido con su última demanda. John se siente un poco abrumado al darse cuenta de que la última aparición de Mariko ante su dios y fe fue por él. Lady Ochiba y Ichigo hablan sobre el poema de Mariko, insinuando así el cambio de lealtad de Ochiba. ¿Pero por qué Ochiba terminó apoyando a Toranaga? La muerte de Lady Mariko ayudó a Lord Toranaga de varias maneras. En primer lugar, provocó inestabilidad en el castillo de Osaka y perturbó el poder de Ichigo ahora que los daimios se daban cuenta de que mantenía rehenes. Sin el apoyo de algunos de los señores más poderosos de la región, más los conflictos internos dentro del Consejo de Regentes, Ichigo se debilitó mucho después del sacrificio de Mariko. Además, su muerte terminó afectando mucho a Ochiba. Ambas esencialmente crecieron como hermanas y la muerte de Mariko la llevó a replantear su postura sobre la guerra. La escena en la que Ochiba leía la poesía de Mariko a su hijo demostraba cuánto impacto tuvo su muerte en ella. Ochiba probablemente se dio cuenta de que no valía la pena arriesgar la vida de su hijo en una guerra contra Toranaga, especialmente porque las posibilidades de que Ichigo ganara eran aún mucho menores.
Antes de morir, Mariko intentó convencerla de que apoyara a Toranaga, lo cual terminó sucediendo después de todo. Con el heredero de su lado, Toranaga pudo consolidar su poder. Con el apoyo de Ochiba no Kata, que representa al heredero hasta que alcance la mayoría de edad, Toranaga pudo reunir aliados que antes apoyaban a Ichido. Sin el heredero bajo su bandera, Ichido no tenía posibilidades de ganar la guerra. Es por eso que la serie no mostró la batalla de Sekigahara. El plan de Toranaga ya había tenido éxito antes de que siquiera se encontrara con Ichido en el campo de batalla. En el libro, Toranaga termina capturando a Ichido después de la batalla y lo entierra hasta el cuello, lo que llevó a su muerte 3 días después. Volviendo a la historia, un Yabuchige enloquecido y arrepentido le pide a Jon que lo lleve a Inglaterra en su barco, pero al llegar a Jiro ven que el barco ha sido destruido. Pero, ¿quién fue el responsable de quemar el barco? El señor de Kanto había estado jugando a largo plazo desde el episodio 1, y cada acción que tomó fue parte de un plan más grande para convertirse en shogun sin llevar al país a la guerra. Lo único que no pudo haber predicho fue a John Blackthorne, cuya llegada a Japón influenció directamente en su plan. Blackthorne terminó siendo una pieza clave en el juego de ajedrez de Toranaga, por lo que el destino de Lanjin estaba destinado a ser definido por él mismo. Mientras Toranaga fingía buscar a un traidor en Ajiro, él fue quien hizo destruir el barco de Blackthorne. Esto es algo que el piloto inglés podría nunca descubrir, y aunque lo haga, es probable que nunca abandone Japón y Toranaga se asegure de eso. Lord Toranaga hizo destruir el barco de John Blackthorne por 3 razones principales. En primer lugar, basado en el acuerdo que Lady Mariko negoció con los cristianos, la vida de Blackthorne solo sería perdonada si nunca abandonaba Japón. En segundo lugar, Toranaga quería mantener a Blackthorne cerca y se aseguró de que el barco fuera destruido. No solo Toranaga quería ponerlo a prueba destruyendo su barco, sino que también creía que el destino de Lanjin era nunca abandonar Japón. Aunque Jon creía que había usado a Toranaga, en realidad era todo lo contrario. Toranaga probablemente nunca tuvo la intención de dejar que Lanjin regresara a casa. Ahora que visualiza un periodo de paz sin guerras para su shogunato, eso incluye evitar una guerra potencial entre la Iglesia Católica y los protestantes por el comercio en Japón. Curiosamente, Toranaga le había comentado a Yabuchige que no necesitaba a John Blackthorne para que su plan funcionara. Toranaga simplemente disfrutaba de tenerlo cerca porque Lanjin lo hacía reír. Además, su torpeza sirvió para distraer a sus enemigos. Con Ichido y los señores cristianos preocupados por Blackthorne y su barco, Toranaga tenía mucha más libertad para planear su toma de poder. Pero antes de que se supiera esta verdad, todo apuntaba a Mariko como la responsable. Antes de morir, Lady Mariko negoció un acuerdo con los portugueses para salvar la vida de Jon. Como el primer protestante en pisar suelo japonés, Blackthorne representaba una amenaza para los sacerdotes católicos en la región. Los portugueses estaban preocupados de que Blackthorne iniciara una serie de eventos que terminara con la influencia de Portugal en la región y lo querían muerto desde el comienzo. Independientemente del resultado de la guerra entre Ichido y Toranaga, las probabilidades no estaban en favor de Blackthorne, dada la influencia que tenían los portugueses sobre el comercio del país. Como su último deseo antes de ir al castillo de Ichido lista para morir, Mariko le pidió al padre Suji y al señor Kiyama que perdonaran la vida de Lanjin. Aunque aceptaron la solicitud de Mariko, el barco de Blackthorne iba a tener que ser destruido a cambio. El Lanjin podía vivir, pero no podía abandonar Japón. Toranaga fue informado del acuerdo y aceptó felizmente los términos. En el libro de James Clavell se da a entender que John Blackthorne permaneció en Japón hasta su muerte. Pero antes de que pasara todo eso, Omi aparentemente salió con Toranaga y lleva a Yabuchige ante él para ser juzgado. Muragi le confiesa a Jon que es un samurái y que es posible que los cristianos hayan destruido el barco porque lo ven como un hereje y no quieren que ayude a Toranaga con su artillería. En ese momento, Jon asume que Mariko pudo haber estado involucrada en el acuerdo, y Toranaga aparentemente había puesto patas arriba a Jiro para encontrar a estos saqueadores. Ordena a Yabuchige que cometa seppuku por orquestar la muerte de Mariko. Toranaga se entera de esta nueva traición a través de una carta que le llega a Omi y fue enviada por una mujer que presenció todo. Yabuchige le pide a Toranaga que permita que Jon sea su segundo, pero él rechaza la propuesta. Entonces se lo pide a Toranaga. Como última parte de su conversación, Yabuchige le dice que espera que Fudomyo le sonría ese día. Fudomyo, también conocido como el Inamovible, es una de las fieras deidades guardianas del culto budista Vajrayana, o budismo esotérico. Es particularmente reverenciado por los practicantes del budismo en Japón. Fudomyo es representado rodeado de llamas y se le identifica con el Budón Mingwan de los chinos. Con la mano derecha empuña una espada flamígera para cercenar la cabeza del mal, y con la izquierda sujeta una cuerda para sacar a flote a sus aliados. Se sitúa en el centro entre los otros 4 dioses situados en los 4 puntos cardinales.
En el Japón de 1600, Fudo-myo habría sido una figura importante en el budismo esotérico, que era una corriente principal del budismo en ese momento. Los templos dedicados a él, como el templo Narita-san Fukugawa Fudo-do en Tokio, realizaban rituales diarios de purificación con fuego en honor a esta deidad. Jon se reencuentra con Fuji y recuerdan a Mariko sin decir una palabra. Durante la noche, Jon pregunta por las cajas que Fuji aún conserva, y ella le dice que son su esposo y su hijo, que aún no les ha dado un descanso apropiado. Fuji le dice a Jon que su tiempo como su consorte y su deber con Toranaga han terminado, y ahora va a convertirse en una monja. Jon se niega al comienzo, pero termina por desearle lo mejor y le pide que organice una reunión con Toranaga. Mientras tanto, Toranaga agradece a Chizu por el cuidado de su hijo. Kiri le entrega un mensaje de Ochiba a Toranaga. Es críptico en naturaleza, pero probablemente significa que ella quiere honrar a Mariko tomando partido por él. ¿Pero de qué trataba la carta de Ochiba a Toranaga? Ochiba termina el poema que Mariko había comenzado con las últimas y profundas palabras que había dicho, que fueron: las flores son solo flores porque caen. Estas palabras se usaron para enviar un mensaje críptico a Toranaga. En la escena en la que lee el poema, se siente muy aliviado al ver que ella ha acordado no apoyar a Ichigo en la próxima batalla de Sekigahara. Su poema dice: si pudiera usar palabras como esparciendo flores y hojas caídas, ¿qué fogata haría mis poemas? Toranaga explica que el poema que lee en voz alta son palabras de Mariko. A través de la poesía, Ochiba confirma que está de acuerdo en traicionar al señor Ichigo en la próxima guerra. Hojas caídas es una indicación directa de Ochiba, cuyo nombre se traduce como hojas caídas. El poema básicamente dice que si Ochiba pudiera decir la verdad, podría crear una hoguera que lo destruiría todo. Aunque la carta no confirma directamente la intención de Ochiba de traicionar a Ichigo, Toranaga se siente tranquilo de que el ejército del heredero no luchará en su contra, y la implicación de usar las palabras de Mariko para enviar el mensaje. De esta manera, Mariko realmente se convirtió en la pieza final del elaborado rompecabezas de Toranaga para ascender como shogun. Omi llega para escoltar a Jon y refleja una escena de un episodio anterior donde Omi le pidió que le entregara sus armas, pero en lugar de hacerlo, Jon y Fuji le apuntaron a la cara. Ahora, después de todo este tiempo, Jon entrega su pistola y su espada y creo que ese cambio de actitud sorprende a Omi. Jon le dice a Toranaga que la gente de Ajiro es inocente, no destruyeron el barco y que Mariko lo hizo para que la vida de Jon fuera perdonada. Por lo tanto, debería dejar de aterrorizar a la gente, pero Toranaga rechaza su propuesta. Es entonces cuando Jon decide cometer seppuku para salvar el pueblo de Ajiro, y esto convence a Toranaga de que Jon no tiene malas intenciones y lo detiene de matarse. Le ordena reconstruir el barco y fortalecer su flota. Más tarde, Omi lleva a Yabuchike donde Toranaga para su último atardecer. Le dice que lo considera como el hijo que nunca tuvo y le da su último poema. Mi cuerpo no lo quemen ni lo entierren, solo déjenlo en la tierra, y con él alimenten a los perros hambrientos. Yabuchike lo acepta, siempre con su toque de humor característico. Además, entrega a su kocho su última voluntad. Se dirige a Toranaga, quien lo espera al borde del acantilado. Hablan brevemente sobre Omi y Jon antes de discutir los planes de batalla de Toranaga. En primer lugar, Toranaga le revela que él fue quien voló el barco de Jon para asegurarse de que esté dispuesto a estar de su lado y no el de los regentes cristianos. En segundo lugar, revela que utilizó la muerte de Mariko para convencer a Ochiba de romper sus lazos con Ichigo. Si Ichigo no tiene el ejército del heredero, entonces ha perdido la guerra antes de llegar al campo de batalla. Antes de matarlo le dice: ¿de qué le sirve a un hombre muerto conocer el futuro? Las mismas palabras que dijo Yabuchike a Omi durante su primera traición. Tal vez desde ese punto ya conocía sus verdaderas intenciones. Finalmente insinúa la perspectiva de convertirse en shogun y de iniciar una era de paz y tranquilidad. Después de la conversación, Yabuchike comete seppuku y Toranaga lo decapita. Durante el final, Jon lleva a Fuji a alta mar para sumergir las cenizas de su hijo y las de su esposo. Jon también suelta la cruz de Mariko que ha estado llevando todo este tiempo, lo que sugiere que las escenas del viejo Jon son producto de su imaginación. Jon vuelve a la orilla para reconstruir su barco. Buntaro se une a él y aunque no intercambian palabras, parece que han enterrado el hacha de guerra. Toranaga mira al barco, a Jon y luego hacia el horizonte de Japón. En el último instante, a Toranaga se le ve sosteniendo una cruz, la que podría ser la de Mariko y lo que podría dejar el sueño de Jon abierto a interpretación. El personaje del señor Toranaga se basa en Tokugawa Ieyasu, quien después de la batalla de Sekigahara contra Ichida Mitsunari, reemplazó al Consejo de Ancianos como el verdadero gobernante de Japón. Ieyasu originalmente tenía el apoyo del heredero del Taiko y su madre, Yodo no Akata, pero su influencia en su gobierno era mínima.
Sin embargo, unos años después de establecer su poder como shogun, Ieyasu actuó contra el heredero Toyotomi de Yori. Este ataque terminó con el heredero cometiendo seppuku y su madre convirtiéndose en monja. Yodo Nakata fue la inspiración para Uchiwa Nakata, mientras que Ichigo se basó en Ichida Mitsunari. Considerando que el libro de James Clavell se basa en los orígenes del shogunato de Tokugawa Ieyasu, se puede asumir que la historia del señor Toranaga concluye de manera similar a la de su homólogo real, mientras el destino de Lanjin es permanecer en Japón para siempre. Es probable que Toranaga solo revele la verdad sobre lo que sucedió al barco de Blackthorn una vez que Lanjin haya construido uno nuevo. Incluso en ese entonces, Toranaga probablemente lo queme también. Se sugiere en el libro que John Blackthorn nunca regresó a Inglaterra y vivió el resto de su vida en Japón. El destino de Lanjin estaba en manos de Toranaga desde el principio, y Blackthorn nunca logró darse cuenta. ¿Qué te pareció esta serie? Déjame tus comentarios aquí abajo, y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al día de todas las novedades. ¡Hasta la próxima!